Para Mix News Colombia estamos con Óscar Gutiérrez, el líder de Dignidad Agropecuaria en Colombia. Señor Gutiérrez, ¿cómo percibe Dignidad Agropecuaria el gobierno o los esfuerzos del gobierno para apoyar el agro o la agroindustria en Colombia? No hay esfuerzos del gobierno colombiano para apoyar el agro y la agroindustria. La verdad es que lo que tenemos en este país es un gobierno que se ha dedicado, que está perfectamente dedicado a la importación de alimentos, al favorecimiento de los tratados de libre comercio y a poner a los agricultores colombianos a competir en condiciones en las que no hay competencia, en una desigualdad, en una asimetría inmensa, porque las naciones que están trayendo alimentos los traen sobre la base de que cuentan con inmensos subsidios, tanto en la Comunidad Económica Europea como en los Estados Unidos hay grandes subsidios para esos agricultores. El gobierno colombiano subsidia en una cosa ridícula prácticamente a los agricultores colombianos y quiere finalmente, por todas estas teorías que hay, de que se acabe lo que ellos llaman el papá Estado. Desafortunadamente no hay, sino en muy pequeños sectores, alguna industria, alguna empresa, digamos, alguna formación, ¿cierto?, de producción avanzada, pero esa producción también está amenazada. Incluso el azúcar lo están amenazando, ¿cierto?, en estos días, pretendiendo quitarles los aranceles que tienen y acabar, ¿cierto?, con la franja de precios que existe en el mercado común andino. Ahora, hay una ley que se está tramitando en el Congreso de la República, la ley Sidres, como se le conoce, que es una ley que, aunque aparentemente va destinada a favorecer la producción, realmente va en la dirección de favorecer una gran producción de monopolios, de grandes empresarios y solamente en aquellas líneas o renglones que fundamentalmente no van destinados a la producción de los alimentos que requieren los colombianos, sino que van destinados a sembrar árboles, a sembrar palma africana o a sembrar comida, pero no para el consumo interno de Colombia, sino para la exportación hacia otros países, hacia otras naciones que tienen necesidad de alimentos y que no tienen la tierra suficiente para producirlos. Según la FAO, Colombia es uno de los 7 países del mundo que tiene necesidad de poner a usar o puede usar, ¿cierto?, sus tierras para la producción de alimentos que faltan en el mundo. Tú sabes que hay 1.000 millones de personas que no tienen cómo alimentarse. Entonces hay monopolios chinos, hay monopolios estadounidenses, ¿cierto?, hay monopolios canadienses, etcétera, viendo cómo a través de esa ley Sidres y de inversión de grandes recursos de capital pueden, ¿cierto?, generar esa producción para exportar. El caso está además gravemente hecho porque se quiere violar la ley 160 que define lo que se conoce como las unidades agrícolas, y esas unidades agrícolas definen una cantidad de tierra. Han hecho un montón de trampas, un montón de ilegalidades, un montón de usurpación de baldíos nacionales para pretender desarrollar, ¿cierto?, este tipo de producción. Eso lo estamos denunciando y esperamos que esa ley finalmente no se apruebe y que se llegue a un acuerdo en el país sobre cómo usar de la mejor manera las tierras para garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos y, si hay excedentes, pues para exportar obviamente, pero tierras trabajadas por los campesinos, por los productores colombianos y no por grandes monopolios. ¿Y cómo la Dignidad Campesina ha visto los esfuerzos de Corpoica o del SENA o del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Hacienda o de hacer vías y seguridad o de hacer medios de transporte más eficientes o de hacer cooperativismo? ¿Qué ha visto o qué se ha podido aprovechar de estos esfuerzos del gobierno nacional? Todo eso puede ser importante. Hacer vías es importante, educar a la gente es importante, distribuir técnicas es importante, hacer desarrollos tecnológicos todo eso puede ser importante. Pero si tú no le garantizas
a ese productor mercado, si tú no le garantizas a ese productor que le va a comprar la cosecha, si tú no le garantizas a ese productor que lo que le va a dar por esa cosecha cubre sus costos de producción y le permite tener utilidad, es decir, si tú no le garantizas un precio de sustentación, si tú no le garantizas a ese productor condiciones para que los fertilizantes, condiciones para que los créditos, condiciones para que tenga seguros de cosecha, condiciones para que tenga seguros frente a los riesgos, etcétera, lo que vamos a tener, ¿cierto?, es una producción que no va realmente a desarrollar una agricultura próspera en el país. Por eso estamos en Dignidad Agropecuaria impulsando la idea de que debe hacerse un acto legislativo de iniciativa popular que nos permita definir con toda claridad si en Colombia debe haber agricultura y si la debe haber, en qué condiciones la debe hacer, cuáles deben ser los mínimos que debe tener la agricultura para que se pueda hacer en Colombia. Tú tienes una acción en una gran empresa que vende energía. Esos señores de la energía no están pensando qué les va a pasar y qué no les va a pasar, no, ellos tienen en la tarifa garantizada su tasa de ganancia. El señor de Transmilenio, dueño de los buses, tiene en la tarifa garantizada su ganancia. El señor que vende agua tiene garantizada en su tarifa la ganancia de esa agua que vende. Los señores de Comcel tienen garantizada en la tarifa su tasa de ganancia. Los que no tienen garantizada tasa de ganancia ni utilidad son los productores agrícolas de este país. Eso hay que acabar, eso hay que eliminarlo, eso hay que arrasarlo. Esa política debe ir al basurero de la historia y debe subir lo que realmente se hace en los países civilizados. Una agricultura que le garantiza al productor que lo que produzca se lo compran bien, puede ganar, puede volver a sembrar, puede educar a sus hijos y puede hacer un campo próspero, que es lo que realmente necesitamos. ¿Han visto en el gobierno alguien o alguna entidad de planeación agrícola que podamos aplaudir, que ya esté en ese ejercicio, además del gremio de ustedes, que esté ayudándoles? No, es difícil. Este gobierno está demasiado comprometido con los tratados de libre comercio y eso obviamente nos aleja de la posibilidad de alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria, que es la base de cualquier política agraria moderna. Estamos en el premodernismo todavía en Colombia. Cualquier posibilidad de tener un agro rentable implica que tú puedas tener cierta seguridad alimentaria, y soberanía alimentaria. Sin esos dos requisitos es imposible garantizar un agro parecido al agro norteamericano o francés o de cualquiera de estas naciones desarrolladas. En esas naciones desarrolladas también ha habido tratados de libre comercio o uniones económicas. Sí, pero han desarrollado el campesino antes de las uniones. Aquí, ¿qué hemos hecho antes de esas uniones o tratados? Sí, ellos negocian los tratados, pero no negocian lo que les haga daño. Entonces, hay cosas que no puedes entrar a Estados Unidos por restricciones sanitarias, fitosanitarias, o porque los subsidios que les dan hacen que tus productos no sean capaces de competir con los de ellos. O en Europa igual. O sea, ¿quién está llevando leche a Europa o derivados de la leche, productos lácteos? Nadie. Así haya tratado de libre comercio, nadie les va a meter leche o derivados de la leche. Pueda que de pronto por allá algún queso, ¿cierto?, con no sé cuáles características especiales en un pequeño nicho de mercado alcance a llegar, ¿cierto?, a uno que otro paladar, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero no es que ellos vayan a reemplazar con producción extranjera su producción nacional, de ninguna manera. En cambio aquí podríamos producir todo el trigo que importamos y podríamos producir todo el maíz que importamos y podríamos producir las lentejas, la arveja, podríamos producirlo todo, porque este país tiene tierra, tiene agua, tiene gente, tendría capital suficiente para hacer de este país una verdadera despensa agrícola para el mundo. Corpoica dice que tiene las semillas, que Colombia produce. Ustedes también saben que producen. ¿Por qué importamos las semillas? Porque ese es un negocio fabuloso. Ese es un negocio en el que se integra verticalmente toda la agricultura. Te venden la semilla y te venden el fertilizante y también te venden, ¿cierto?, el fungicida para matarle las plagas, ¿cierto?, a la semilla que haya que matarle. O sea, te venden todo, ¿sí?
integran verticalmente el negocio desde la semilla, ¿cierto? Hasta el momento en que el producto esté listo. ¿Y eso es bueno para el campesino o bueno para la salud? Eso es pésimo para el campesino, eso es pésimo para la salud, eso es pésimo para la economía campesina. Los campesinos lo que hacen normalmente es seleccionar sus mejores semillas para la próxima cosecha, esas no lo venden. Pero hemos perdido, ¿cierto?, esa capacidad y estamos perdiendo miles de semillas en Colombia. Es impresionante la cantidad de semillas que estamos perdiendo, que hemos dejado de cultivar, porque nos obligan, nos imponen, no le dan crédito al campesino si no siembra tal tipo de semilla o tal tipo de palo. Por ejemplo, en el café, no les dan crédito si no siembran variedad Castilla. Y entonces hemos perdido, ¿cierto?, una cantidad de cafetales de buenas calidades, ¿cierto?, unos palos productivos, ¿cierto?, con unas condiciones, etcétera, etcétera. Y igual está sucediendo con el maíz, igual sucedió con el algodón que lo arruinaron, igual está sucediendo, ¿cierto?, con otra variedad de productos, ¿cierto?, en los que finalmente nos van a terminar sacando. Entonces ya no tenemos comida colombiana, sino comida hecha con semillas. A la bandeja paisa poco le queda realmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos con Dignidad Campesina. Agropecuaria. Agropecuaria. Ok. Dignidad Agropecuaria.